Y la catequesis de hoy es una continuación y también un coronamiento exactamente de la última catequesis que hicimos la relación dos 7 temas, sete palabras que Jesús habló sobre los ángeles y los 7 sacramentos. Y entonces nos quedamos para hacer la ligación entre la Eucaristía y la segunda venida de Jesucristo como juez de la historia de la humanidad. Y esta meditación, esta catequesis se llama los antagonismos divinos. Y vamos a empezar nuestra meditación con el inicio del Evangelio de San Juan. Al principio existía la palabra estaba junto de Dios, la palabra era Dios. Al principio estaba junto de Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En el comienzo del Evangelio, San Juan habla claramente que Jesucristo es la palabra hecho hombre. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, verdadero hombre, es también verdadero Dios, como enseña el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia, el año 451. Fue este concilio que definió en la misma persona del verbo hay dos naturalezas distintas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, sin confusión ni cambio, sin división ni separación. Por tanto, la persona única del verbo, la segunda persona divina, asumió también la naturaleza humana completa. Y también San Pablo en la Escritura tiene dos pasajes. San Pablo habla claramente de la divinidad de Jesucristo. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible. Y también en la carta a los Filipenses, Él que era de condición divina. Y verdaderamente la divinidad de Jesús está unida por la encarnación a nuestra humanidad por causa da redención de la humanidad. Porque el verbo como Dios no podría morir ni sufrir. Entonces, como hombre, Él tomó nuestra naturaleza para poder pasar por la muerte en la cruz. Y San Pablo, yo gustaría mucho de pedir a ustedes, si tienen tiempo, se pueden leer el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, que San Pablo habla de la ciencia de la cruz, que es solamente a la luz de la ciencia de la cruz que nosotros podemos comprender las contradicciones que existen en nuestra vida. San Pablo solamente en algunos versículos, él habla, el mensaje de la cruz es una locura. Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría
de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Entonces, vemos que San Pablo, cuando habla de la ciencia de la cruz, él habla de los antagonismos, como o que es llamado por los hombres debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Y vemos en Jesucristo que él verdaderamente habla mucho en antagonismos. Por ejemplo, quien quiere ser el primero, sea esclavo de todos. ¿Quién es el primero en el reino de los cielos? A un niño. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a comprender la ciencia de la cruz, porque Dios se complace en los antagonismos y las grandes pruebas que Dios sometió a las criaturas son contradicciones aparentes que parecen ser una verdadera locura. Y la primera prueba es el antagonismo del Padre, es la prueba de los ángeles. Nosotros, cuando vimos el primer bloque, refletimos mucho en la prueba de los ángeles, entonces yo no voy aquí a aprofundar porque usted ya tiene materia suficiente para comprender la prueba de los ángeles. Yo solo voy a hacer un pequeño resumo que en la escritura se habla que todo el pecado empieza con el orgullo y el pecado de los ángeles con certeza también. Y podemos decir que Lucifer se quedó vislumbrado con su perfección natural, con las perfecciones que él estaba adornado. Y entonces llegó ao ponto de negar, de não crer esta dependência de Deus. Ele mesmo não aceitou ser tratado como uma mera criatura. E também ele rechazou, por orgulho, o dom de Deus de la perfeição sobrenatural. Eu sou tão perfeito a nível natural que não necessito mais. Eu estou completo. Y también él no quería deber nada al amor. Y también por la lucha que él tuvo contra Jesús y contra la obra de la redención, nos podemos comprender en esta lucha que Jesús tiene permanentemente contra el enemigo y sus, ¿cómo decir? Sus siervos, aquellos que se ponen a servicio del enemigo. Podemos ver que Lucifer rechazó la obra de amor de Dios por los hombres y también se negó a reconocer la supremacía de Cristo como hombre, reconocer a Jesús como su cabeza y el corazón de la creación. Y vemos que el Padre, al introducir su primogénito en el mundo, él dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Entonces vemos que la encarnación de la segunda persona fue para los ángeles una verdadera prueba dura para su decisión. Entonces, os primeiros a ser criados tinham que aceitar todas as consequências de Deus revestido de uma natureza inferior a eles. E como tal, eles teriam que adorar e servir Deus revestido de uma natureza muito bajo. E entonces vemos que los ángeles y nosotros se recuerden la catequesis que yo
hablé do poder de los ángeles, como a Sagrada Escritura nos apresenta los ángeles, mesmo a voz de los ángeles é tão poderosa que como os ángeles são tão grandes e nós outros tão pequenos, e como eles tinham que bajar também para servir su Deus de uma maneira tão pobre, tão sencilla. Entonces, vemos que algunas de las consecuencias de la encarnación para los ángeles era ver su Dios pasar por ellos y dar la primacía a los hombres. Ellos, los primeros a ser criados, pasan para segundo plano. Y todos tienen que reconocer y aceptar como su Dios y Señor el verbo hecho carne. Y como hombre, tiene que ser servido y adorado. Y otra consecuencia de la encarnación, también los ángeles, los primeros a ser criados, son llamados a bajar para a imitación de Cristo, seguir un camino de humillación y de servicio. Entonces podemos ver, este es el antagonismo del Padre, como los primeros tienen que bajar para servir los últimos, que el hombre salido de las manos de Dios. Y Dios da la primacía a esta última criatura salida de las manos de Dios. Y los ángeles también son llamados a servir al hombre, ayudar al hombre a llegar a la casa del Padre. Entonces, aquí está el antagonismo del Padre en la prueba de los ángeles. Entonces, también en la prueba de los ángeles, Dios permitió que el primero, Lucifer, fuese derrotado por un ángel, San Miguel, do coro dos arcángeles. O pequeño venció lo grande y así fue glorificada la sabiduría y la voluntad del Padre. Claro que podemos decir que para nosotros siempre, apesar de termos refletido sobre este punto durante unas semanas, claro que não é fácil para nós outros compreendermos esta incompreensibilidade de Deus Padre. El segundo antagonismo en la historia de la salvación podemos comprenderla mejor, que es el antagonismo del Hijo, el juicio del pueblo judío. Por tanto, Jesús habla la carta a los hebreos. Jesús pasó por la jerarquía por todos los coros de los ángeles para bajar a nuestro nivel humano. Y San Pablo habla de esta descida del verbo como una aniquilación. Mira, aniquilación significa como estar reducido a nadie. Está escrito, el que era de condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, no anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, presentándose con aspecto humano. Entonces vemos que él se presentó como hombre
no solamente para quitar el pecado del mundo, como reparar el orgullo del pecado. Por isso, São Paulo continua na carta aos Filipenses e, apresentando-se com aspecto humano, se humilhou hasta aceptar por obediência a morte e morte de cruz. E é curioso que o Hijo de Deus, o Verbo, sem deixar de ser Deus, ele se apresenta como homem e em sua vida terrena, ele elegeu para si tudo o que era mais desprezível, insignificante dentro do povo. Eu vou dar alguns exemplos. Nazaré. Jesus viveu em Nazaré dos 7 anos hasta os 30 anos. 23 anos de sua vida. E Nazaré era uma pequena cidade e com mala reputação. Quando Filipe foi dizer a Natanael, encontramos o Messias, é Jesus, hijo de José de Nazaré. Qual foi a resposta de Natanael? ¿Acaso pode salir algo bueno de Nazaré? Miren. También la ciudad que Jesús escogió para nacer, la ciudad de David, Belén, era una ciudad pequeñita, pero como el Mesías nació lá, em dignidade, ella verdadeiramente foi exaltada, segundo habla o profeta Miqueias. E quando os reis magos foram buscar Jesus, primeiro foram ao palácio do rei Herodes, pero Jesus não estava. O palácio do rei era a coisa mais magnífica que tinha em Jerusalém. E mirem que nós outros estamos a falar de Herodes el Grande. Foi ele que terminou a construção do templo, a reconstrução da cidade, verdadeiramente pôs Jerusalém com uma glória muito grande. Pero Jesus não estava. Sua primeira cuna foi pesebre, porque não havia lugar para eles em el albergue. Ele estava no mundo e o mundo foi hecho por meio dele. E o mundo não o conheceu. Vino a los suyos e os suyos não o receberam. Então, vemos que em geografia, Jesus escolhe para si pontos muito humildes, muito pequenos. E em la ciudad de Nazaré, la condición social de José era tão humilde que Jesús é conhecido como hijo del carpintero, sem nome de família. Oh, quem és ele? Hijo del carpintero. E quando começou sua vida pública, Jesus também desejou para si caminho de máxima pobreza, ao ponto de ele dizer: os zorros têm suas cuevas e as aves del cielo sus nidos, pero el hijo del hombre não tem donde reclinar a cabeça. Miren. E o ponto onde Jesus bajou mais baixo foi sua morte em la cruz. A ponto de São Paulo, citando
la ley de Moisés, maldito sea aquel que es suspenso en la cruz. Jesús se hizo maldición por nosotros. Entonces, en este vaciamiento total de sí mismo que consiste la gran prueba para los judíos. Jesús siempre oculta su divinidad, mostrándose solamente como hombre, pero un hombre de condición muy sencilla, muy humilde, sin ninguna gloria, sin ninguna cosa que pueda dar nombre. Entonces, Jesús se presenta como o mais pobre entre os pobres, o mais pequeno de los pequeños. Como é possível aceitar como Messias, como aquele que os profetas anunciaram, o rei de Israel, aquele que viria restaurar a dignidade de la nación, del pueblo, se apresentar tão pobre? ¿Cómo pueden aceptar como su Dios un crucificado? ¿Cómo es posible? Portanto, os judíos não foram capazes de mirar tanto em las acciones de Jesús como em sus palabras el misterio, mesmo mañana. Si ustedes tuvieran atención, Jesús abiertamente habla de su divinidad y los judíos están blasfemando, tem que ser muerto. Portanto, eles, por orgulho, não têm capacidade de mirar para delante daquele mistério, aquela aparência tão humilde, los cegou. Não tiveram capacidade de reconhecer o segundo antagonismo del Hijo de Dios, que se hizo hombre. Entonces, eles perderam a gracia, não reconheceram o tempo em que foram visitados. E agora temos o último, la prueba en el tiempo de la iglesia, es el antagonismo del Espíritu Santo. Y la tercera prueba que nosotros somos sometidos es un antagonismo mucho mayor que los dos primeros. Para los ángeles, Dios pasa por ellos y descendió a nivel de los hombres. Para los judíos, el Mesías prometido escondió su divinidad y se presentó como un simple hombre entre los hombres. Para nosotros, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, esconde completamente su divinidad y humanidad y se nos apresenta como el simple pan de vida en la hostia consagrada. La segunda persona, nuestro Redentor, desciende más bajo que el nivel de los hombres para llegar ao nível de la creación irracional, para ser pan de vida de nuestra vida y para permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí
en la hostia consagrada está escondido todo su poder, toda su divinidad y toda su humanidad. Cada de nosotros se enfrenta con este tercero antagonismo que se realiza por el poder del Espíritu Santo. Nos enfrentamos a la mayor locura del amor divino. Únicamente por amor, Dios se hace tan pequeño solamente para poder habitar en nuestros corazones. Pero en cada tabernáculo, el Señor en silencio, el Señor silencioso, en la impotencia de la incomprensibilidad de su amor, atrae todos los hombres hacia Él. Es verdad. En cada tabernáculo, Jesús está en silencio, esperando. Él despiu todo su poder, toda su gloria. Y nosotros no podemos comprender este amor loco que el Señor tiene por nosotros. Y con todo, Jesús silencioso, impotente, cada tabernáculo, Jesús es sanatorio de todas las enfermedades. Es verdad. Él es fuerza para todo cansancio. Jesús es claridad para toda oscuridad. Jesús es luz para todas las dudas. En cada tabernáculo, Jesús está a nuestra disposición en todas as horas, momentos, sempre que lo necesitamos. Eu vou partilhar com vocês uma coisa. Eu pido a vocês que hagam esta experiência. Não tenham receio. Quando vocês estejam a momento de oscuridade, momento de prueba, momento de angústia, momento de dúvida, momento de... não importa. Usted não hable com nenhuma pessoa. Van a la igreja. Principalmente se ela está sola. Não tem, fora das horas em que tem missas e... não. Quando a igreja esteja sola. E usted van. Não se quedem na porta. Vão mais próximo do sacrário possível. E usted não necessitam de dizer nada a Jesus. Se usted tem ganas de llorar, que llore. As lágrimas também são uma oração. E Deus nos ha dado as lágrimas para aliviar nossa alma. E usted se querem 5 minutos ou 10 minutos, mesmo que não tenham nada para dizer. Senhor, tu sabes tudo. E solamente se quedar em silêncio, mirando o sacrário e deixando o Senhor mirar usted, naquele momento, eu estou seguro que quando usted bom, depois daqueles 5 minutos, 10, retomam, usted vão sair del sacrário com uma luz
uma graça, alívio que você não pode imaginar. Sempre o Senhor hace esta graça. Ele toca aqueles que deixam o Senhor tocar-lhes. E podemos dizer, onde reside o maior amor, a falta de correspondência se converte em maior ingratitude. E Jesus está verdadeiramente presente nos tabernáculos da terra. Depois de nossa morte, no momento em que damos conta de nossa atração, dos talentos que Deus nos ha puesto a nossa disposição, o Senhor mesmo nos perguntará: ¿qué has hecho con el pan de la vida? ¿Qué has hecho? El Señor sacramentado baja al altar por la voz del sacerdote acompañado de sus ángeles, conforme atestam muitos santos. Ele es também nuestro próprio juicio. Habla São Pablo, por isso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pão e beber esta copa, porque se come e bebe sem discernir el cuerpo del Señor, come e bebe su própria condenação. Assim como os ángeles, no tempo da igreja, acompanharam Jesus ao altar, no tempo da igreja, eles foram testigos em la loucura de la cruz, foram testigos de todos os ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que ele mesmo foi ofendido em todos os tabernáculos da terra. Tudo que os homens fizeram com seu Senhor, eles foram testigos. E quando eles vendrão com Jesus em sua glória, no último dia, como juiz da história, los ángeles serão ministros da justiça e eles testemunharão contra os homens todas as profanações, todas as irreverências, todas as faltas de amor realizadas no Santíssimo Sacramento. Portanto, a Eucaristia será ponto do nosso juízo. E aqui está o mais grande antagonismo realizado por el Espírito Santo no tempo da Igreja. E por isso nós nunca poderemos amar, alabar, agradecer o suficiente por la presença de Jesus entre nós outros. Ele está entre nós outros tão pequeno que nós outros não temos medo de nos acercar de ele. Não. Jesus se deixa que nós outros nos aproximamos de ele. Por isso, uma das coisas que nós outros podemos honrar muito nosso Senhor, porque nós outros não podemos passar todo o dia na igreja, não. Nós outros temos que cumprir
nuestros deberes también. Y entonces podemos, para honrar Jesús que está presente en la Eucaristía, podemos unirnos a los ángeles que rodean los tabernáculos. Podemos. Miren, una cosa muy sencilla. Y esto todos podem hacer. No importa aonde. Los ángeles en los sacrarios están alabando, cantando. Nós não podemos imaginar que eles estão dizendo a Jesus nos tabernáculos. E a única coisa que nós outros podemos dizer é: Senhor, eles têm a alabança perfeita. Eu solamente posso dizer amém, Jesus. A tudo aquelas coisas que eles estão cantando, alabando, Senhor, amém, com os ángeles dos tabernáculos. Então, nós só necessitamos de dizer amém às alabanças dos ángeles. Podemos dizer amém, estamos a trabalhar, Jesus, amém, com os ángeles dos tabernáculos. Estamos caminhando, amém, Jesus. Passamos por uma igreja, amém, com os ángeles que estão rodeando este tabernáculo nesta igreja. Amém. É solamente a única oração, a única palavra que necessitamos dizer. Como nós outros coronamos a Ave Maria, roga por nós outros, porque a hora e a hora de nossa morte, amém. Amém. Assim seja tudo o que eu digo, amém. Então também, a todas as alabanças que dizem os ángeles, e eu digo amém. Aquelas aquele culto de adoração, de alabança que somente eles podem fazer. E também podemos pedir a nosso ángel de la guarda, podemos pedir, mi ángel, tudo o que me falta em perfeição, completa. Tudo o que me falta no culto que tenho que dar a Jesus em la Eucaristia, mi ángel, completa. El amor que me falta, completa com tu amor. Quando tenho tantas distrações na oração, mi ángel completa. Completa, completa. E o ángel lo hace, não tenham dúvida. O ángel lo hace. Porque nós outros lhe pedimos. Nós outros podemos ligar hasta aqui, o ángel vai fazer o que falta. E Deus aceita nossos pequenos actos de amor, completado por os grandes actos de amor de nosso ángel. E aqui nós outros, com a ajuda de los ángeles, podemos verdadeiramente, não solamente crescer em perfeição em nossa relação com Jesus Eucarístico, como também fazer reparação por los hombres, por toda a humanidade. Então, é uma maneira também de cobrir a nudez de nossos irmãos. Estou seguro que o Senhor não deixa de recompensar-nos todos estes actos que hacemos para consolar Jesus de todos os ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que ele é mesmo ofendido em todos os tabernáculos da terra. Amém.